Imagina esto. Te despiertas una mañana. No sabes cómo es tu cara. Puedes tocar tu nariz. Puedes sentir tu pelo. Puedes pasar la mano por tu cara. Pero nunca puedes verla. No sabes si tus ojos se ven tranquilos. No sabes si una sonrisa cambia tu cara. Durante miles de años esto era normal. Las personas conocían las montañas, los ríos, las estrellas, veían la cara de sus hijos, de sus amigos, de sus vecinos, pero casi nunca podían ver su propia cara. Un día alguien miró el agua tranquila de un lago. En el agua apareció una imagen. La imagen se movía con el viento, desaparecía con la lluvia, pero estaba ahí. Era una cara, su propia cara. Ese momento tan simple y tan silencioso cambió para siempre la relación del ser humano con sí mismo. La historia del espejo no empieza en un palacio, no empieza en un taller con muchos artesanos. Empieza con una pregunta que todavía tenemos cada mañana. ¿Quién soy cuando me miro? Hoy vamos a viajar miles de años al pasado. Vamos a descubrir cómo un objeto pequeño cambió nuestra forma de conocernos. Ponte cómodo. Respira tranquilo. Y ven conmigo al principio de esta historia. Hace mucho, mucho tiempo, no existían las ciudades, no existían los templos grandes. El mundo era muy diferente. Los bosques parecían no tener fin. Los ríos seguían su camino, lento y tranquilo. Las personas vivían muy cerca de la naturaleza. Miraban el cielo para saber cuándo iba a llover. Seguían las huellas de los animales para encontrar comida. Podían mirar casi todo. Un árbol grande, el fuego durante horas, la cara de las personas que amaban, pero había una imagen que casi nunca podían ver, la suya. Nadie podía tomar un objeto y ver su propia cara. El espejo todavía no existía. Hoy esto nos parece extraño. Solo necesitamos entrar a un baño o mirar la pantalla de un teléfono para ver nuestra cara. Lo hacemos tantas veces al día que ya no lo notamos. Pero en ese tiempo verse era algo muy raro. Y por eso también era muy especial. Imagina caminar por un bosque durante horas. El suelo tiene muchas hojas. El aire es fresco. Poco a poco, empiezas a escuchar el sonido del agua. Frente a ti hay un lago muy tranquilo. No hay viento, no hay olas, solo agua lisa y quieta. Te acercas despacio. Te inclinas poco a poco. Y por un momento ves a alguien bajo el agua. Al principio piensas que es otra persona, pero esa persona mueve la cabeza al mismo tiempo que tú. Levanta la mano cuando tú levantas la mano. Sin saberlo, estás viendo tu propio reflejo. Fue un momento difícil de olvidar. Quizás sentiste curiosidad. Quizás sentiste un poco de miedo, porque esa imagen parecía viva, pero no podías tocarla. Una piedra cae al agua y la imagen desaparece. Un poco de viento la rompe en pequeñas olas. Es como intentar guardar un sueño. Puedes verlo, pero no puedes guardarlo. Durante mucho tiempo, el agua fue el único espejo que las personas conocían. Los lagos tranquilos, los ríos lentos, y siempre duraba muy poco tiempo. Quizás por eso empezó una nueva idea.
Si el agua podía mostrar una cara, tal vez existía otra cosa capaz de hacer lo mismo, pero sin desaparecer con el viento. Nadie sabía todavía a dónde podía llevar esta pregunta. Porque lejos de esos lagos tranquilos, una piedra negra y brillante esperaba el momento de cambiar la historia para siempre. La siguiente parte de esta historia no pasa cerca de un río grande, no pasa dentro de un palacio, pasa en una tierra con montañas, volcanes y piedras oscuras. Cuando la lava salía de la tierra y se enfriaba rápido, nacía una piedra negra, lisa y brillante, la obsidiana. Al principio parecía una piedra normal, pero cuando el sol tocaba su superficie pasaba algo diferente. Y si alguien pasaba muchas horas puliéndola, empezaba a mostrar una imagen. Vamos a conocer a un joven artesano. Lo vamos a llamar Kael. Lleva semanas puliendo el mismo pedazo de piedra negra. Sus manos ya están cansadas. Cada noche piensa, ¿vale la pena seguir? Con arena fina y agua, repite el mismo movimiento otra vez y otra vez, sin prisa. Una mañana, casi sin darse cuenta, levanta la piedra frente a sus ojos, y ahí por primera vez aparece una cara. Es la suya. No se mueve, no respira. Se queda mirando en silencio como si acabara de conocer a alguien nuevo. Ese pequeño objeto no era solo una herramienta, era algo completamente nuevo. Poco a poco otras personas empezaron a descubrir lo mismo. Las piedras más brillantes se volvieron muy valiosas. Viajaban largas distancias, de mano en mano, entre pueblos diferentes. No llevaban solo una piedra, llevaban una idea, la posibilidad de verte a ti mismo. Pulir la obsidiana necesitaba tiempo, habilidad y mucha paciencia. Por eso, estos espejos se volvieron objetos muy valiosos. Estaban presentes en ceremonias, en rituales, en momentos importantes, y esto hacía nacer preguntas muy grandes. ¿Por qué podemos vernos? ¿Por qué la imagen desaparece cuando movemos la piedra? Nadie sabía las respuestas todavía, pero esa curiosidad no paró. Mientras algunos artesanos seguían mejorando la obsidiana, otros empezaron a probar con un material diferente. Metales que, después de mucho trabajo, también podían volverse muy lisos. Si una piedra podía convertirse en espejo, los metales también podían. La respuesta iba a llegar muy pronto, bajo el sol fuerte del antiguo Egipto. Es curioso pensar que el primer espejo del ser humano no nació por el deseo de verse más bonito. Nació de la observación, de la paciencia, de poder descubrir algo increíble dentro de una simple piedra. A veces, los grandes cambios de la historia empiezan así, no con un gran invento en un solo día, sino con una persona que mira el mundo con más atención. Al lado del gran río Nilo, la vida seguía un ritmo tranquilo. Los pueblos pequeños poco a poco se volvieron ciudades. Y el antiguo Egipto se convirtió en una de las grandes civilizaciones de la historia. Ahí existía un gran interés por la belleza y el cuidado personal. Al amanecer, muchas personas se lavaban con agua fresca. Peinaban su pelo con peines de madera. Decoraban los ojos con col, un polvo oscuro que también protegía del sol fuerte.
cuidar la apariencia no era solo por belleza. También era una forma de respeto, hacia uno mismo y hacia los demás. Pero para peinarse o pintar una línea alrededor de los ojos, hacía falta algo más, hacía falta un reflejo. Vamos a conocer a una joven, la vamos a llamar Nefru. Ella tiene que prepararse antes del amanecer para una ceremonia en el templo. Tiene en las manos un disco de bronce pulido. Lo mueve despacio, buscando el ángulo perfecto de la luz. Por fin encuentra su cara en el metal. Sonríe y empieza a peinarse con calma, como haría cualquier persona hoy antes de salir de su casa. Los artesanos egipcios llevaron la idea del espejo un paso más allá. En vez de piedra empezaron a trabajar con cobre y, después, con bronce. El proceso era largo. Primero fundían el metal, después le daban forma, y luego llegaba la parte más difícil: pulir. Otra vez y otra vez. Durante horas, a veces durante días, hasta que por fin aparecía una cara. Todavía no era un reflejo perfecto, pero podía durar muchos años si lo cuidaban bien. Muchos de estos espejos eran redondos u ovalados. Tenían un mango decorado con flores de loto, aves o símbolos sagrados. No eran solo objetos bonitos. Los arqueólogos los han encontrado dentro de tumbas, junto a las cosas más valiosas de sus dueños. Quizás porque un espejo no mostraba solo una imagen. Mostraba quién eras, el paso del tiempo, la vida misma. Lejos de Egipto, al otro lado del Mediterráneo, ciudades nuevas empezaban a hacerse una pregunta diferente. No solo cómo fabricar mejores espejos, sino por qué un reflejo existía. En los puertos griegos llegaban barcos llenos de aceite, vino, cerámica y metales. Y junto con esos productos también viajaban ideas. Una plaza llena de gente, una mañana normal. Un escultor levanta un pequeño espejo de bronce para comparar el ángulo de un músculo en la piel de su estatua. Un pintor tiene el espejo en una mano y el pincel en la otra. Mira su propia cara antes de pintarla. Y una mujer mueve su espejo, buscando la mejor luz para peinarse antes de salir a la calle. Es una escena muy parecida a las que vivimos hoy. Todavía nos peinamos, todavía buscamos nuestro reflejo antes de empezar el día. Pero los griegos también se hacían una pregunta más profunda. ¿Por qué un espejo nos devuelve nuestra imagen? Algunos pensadores pasaban horas mirando el agua tranquila. Estudiaban cómo cambiaba un reflejo con la luz. No buscaban solo fabricar mejores espejos, querían entender el mundo. Esa curiosidad fue el principio de la óptica que todavía usamos hoy. Cuando Roma se convirtió en un imperio enorme, sus caminos y barcos llevaron los espejos a mucha más gente. Los talleres mejoraron la técnica, superficies más lisas, reflejos más brillantes. Pintores y escultores empezaron a usar el espejo como herramienta de trabajo, no solo de belleza, para estudiar una expresión, una forma, un gesto exacto. Y mientras se miraban, muchos empezaron a preguntarse algo todavía más profundo. ¿Somos iguales por dentro y por fuera? El espejo nunca respondió, solo mostraba una imagen. Las respuestas siempre nacían dentro de la persona que miraba.
Con el tiempo, el gran imperio romano empezó a debilitarse. Muchas ciudades perdieron su brillo. Los talleres cerraron, y fabricar un buen espejo volvió a ser difícil. Pero eso fue solo una pausa. Lejos de ahí, artesanos pacientes seguían probando con un material que iba a cambiar la historia para siempre. El vidrio. Durante la Edad Media, muchas personas imaginan un mundo oscuro y quieto. Pero la realidad era diferente. Los campesinos trabajaban la tierra desde el amanecer, y los mercaderes viajaban por caminos muy largos, con carros llenos de telas, sal y especias. Los espejos antiguos de bronce todavía existían, pero necesitaban mucho cuidado. La humedad los llenaba de manchas, y cada cierto tiempo había que pulir la superficie otra vez para recuperar el reflejo. Imagina un pueblo pequeño rodeado de campos. Es muy temprano. Una mujer camina con un cubo de madera hasta un pozo. Mientras espera su turno, mira el agua quieta del fondo. Por unos segundos aparece su reflejo. Después alguien mueve el cubo, el agua se mueve y la imagen desaparece. Un momento corto, tan normal como especial. Mientras tanto, en el mundo islámico, ciudades llenas de vida se convertían en grandes centros de conocimiento. En sus bibliotecas copiaban manuscritos. Los médicos estudiaban el cuerpo humano. Y los artesanos probaban con un material antiguo, pero todavía difícil de controlar: el vidrio. Sabían mezclar arena fina con minerales y calentarla en hornos muy calientes. Pero fabricar una lámina de vidrio totalmente lisa era casi imposible. Una pequeña burbuja, una pequeña línea rota, y todo el reflejo se rompía. Aún así, los artesanos no dejaron de intentarlo. Cada horno nuevo permitía controlar mejor el calor. Cada generación aprendía un poco más que la anterior. El espejo, mientras tanto, seguía siendo importante en la imaginación de las personas. Aparecía en leyendas sobre espejos que podían mostrar el futuro o mostrar verdades escondidas. Poco a poco dejó de ser solo un objeto útil. Empezó a ser un símbolo del conocimiento, de la verdad, de la búsqueda de uno mismo. Y en una ciudad construida sobre pequeñas islas, un grupo de artesanos guardaba un secreto que iba a cambiarlo todo. Esa ciudad se llamaba Venecia. Imagina Venecia hace más de 600 años. Era una ciudad diferente a todas las otras. No tenía murallas gigantes. No estaba construida sobre una montaña. Parecía flotar, unida por puentes de piedra, con canales donde los barcos iban y venían todo el día. Entre las sedas de Oriente, las especias y las piedras preciosas, también llegaba un producto que la hizo famosa en todo el mundo: el vidrio. Vamos a conocer a un maestro vidriero. Lo vamos a llamar Swan. El calor del horno es tan fuerte que el aire parece temblar. Swan mueve una vara larga sin parar, y en la punta la arena se transforma poco a poco en una masa brillante y naranja. Sopla con cuidado, la estira, la dobla. Un segundo de más o de menos puede arruinar horas de trabajo. Hace 20 años que hace esto, y todavía contiene la respiración cada vez que termina una pieza.
Con el tiempo, los artesanos venecianos descubrieron algo increíble. Si juntaban una lámina de vidrio muy fina y lisa con una superficie de metal brillante, el reflejo dejaba de ser oscuro. Se volvía limpio. Con luz, mucho más parecido a la realidad, había nacido una nueva generación de espejos. Y aquí hay algo que quizás no sabías. Un solo espejo veneciano podía costar tanto como una casa pequeña. Los reyes de Europa los pedían como si fueran joyas. Por eso Venecia decidió proteger su secreto de una forma extrema. Llevó a todos los maestros vidrieros a una pequeña isla cerca de la ciudad, llamada Murano. Ahí vivían bien, con respeto y buen dinero, pero no podían irse nunca. Contar la técnica del vidrio fuera de la isla podía traer problemas muy graves. Imagina saber transformar arena en algo transparente, luz en reflejo, y saber al mismo tiempo que ese conocimiento nunca puede salir contigo de la isla. Es una mezcla extraña, sentirte importante y al mismo tiempo sentirte prisionero. Gracias a ese secreto tan bien guardado, los espejos venecianos llegaron a una calidad nunca vista. Por primera vez, una persona podía ver cada arruga, cada expresión, con muchísimo detalle. Hoy pensamos que es normal tener un espejo grande y barato en el pasillo de casa. Durante siglos, ese mismo objeto era algo especial, solo para reyes y nobles. A veces pensamos que el valor de un objeto está en el material, pero la historia de Venecia nos recuerda otra cosa. Lo más valioso nunca fue la arena, ni el metal, ni el vidrio. Fue el conocimiento. La paciencia de muchas generaciones que pasaba en silencio de maestro a aprendiz, y muy pronto ese conocimiento iba a salir de la isla para cambiar el mundo entero. Durante mucho tiempo los espejos más bonitos del mundo quedaban en los grandes palacios de Europa. Colgaban en salones enormes, entre tapices y muebles de madera decorada. Para la mayoría de las personas, esos espejos eran casi una leyenda. Muchos habían oído hablar de ellos. Muy pocos los habían visto con sus propios ojos. Pero ningún secreto dura para siempre. Con el tiempo, algunos artesanos dejaron Venecia y llevaron su conocimiento a otros lugares. Francia, sobre todo, abrió nuevos talleres capaces de producir piezas cada vez más grandes. Un salón cubrió sus paredes con espejos tan altos que multiplicaban la luz de las ventanas. La habitación se llenaba de claridad, y el espacio parecía mucho más grande de lo que era en realidad. Los diseñadores entendieron que un espejo podía hacer mucho más que mostrar una cara. Podía cambiar cómo se sentía todo un edificio. Una habitación pequeña podía parecer grande. Un rincón oscuro podía llenarse de luz. Y los artistas descubrieron algo igual de importante. El estudio de un pintor, un lienzo en blanco, la luz entrando suave por una ventana y a un lado un espejo. El artista mira, ve su propia cara y vuelve al lienzo. Una pincelada, otra más. Así nacieron muchos de los primeros autorretratos de la historia. Con el tiempo, fabricar espejos se volvió más rápido y más barato. Ya no eran solo para palacios,
empezaron a colgar en dormitorios cerca de la entrada de las casas. Una madre peinaba el pelo de su hija antes de una fiesta. Un joven arreglaba el cuello de su camisa. Un anciano miraba con calma las marcas que los años habían dejado en su cara. El espejo, sin hacer ruido, se estaba volviendo parte de la vida diaria de mucha más gente. Y todavía faltaba una última revolución, la que iba a llegar con las máquinas. Con la revolución industrial todo se aceleró. Las fábricas empezaron a llenar el aire con el sonido constante de máquinas y herramientas. Las grandes láminas de vidrio empezaron a fabricarse con menos errores. Una capa fina de metal atrás volvió el reflejo más brillante y real que nunca. El espejo moderno empezaba a tomar la forma que conocemos hoy. Una fábrica de finales del siglo XIX. Ventanas grandes dejan entrar la luz de la mañana. Sobre mesas largas pasan placas enormes de vidrio. Al final del proceso, un simple panel transparente se convierte en un espejo capaz de mostrar el mundo con una claridad increíble. Por primera vez en la historia, hacer un espejo ya no necesitaba meses de trabajo artesanal. El precio bajó y el objeto entró en casas cada vez más simples. Dormitorios, peluquerías, escuelas, tiendas pequeñas. Una mañana normal de hace poco más de 100 años. El padre arregla su sombrero. La madre arregla el cuello de su vestido. Los niños se peinan antes de ir a la escuela. Todos frente al mismo espejo, sin pensar en la larga historia detrás de ese objeto. Y quizás ese es el mayor triunfo de un invento, volverse tan útil que dejamos de preguntarnos cómo llegó hasta nosotros. Los usos también se multiplicaron. Los autos lo usaron para ver el camino, los médicos para mirar la garganta o los dientes. Y los científicos construyeron telescopios con espejos enormes, capaces de captar la luz débil de estrellas a millones de kilómetros. Pero quizás el cambio más profundo no pasó en la ciencia. Pasó dentro de nosotros. Nunca antes las personas habían visto su propia cara tantas veces al día. Al levantarse, antes de salir, antes de dormir. Siempre en silencio, sin juzgar, solo mostrando la realidad. Hoy el espejo está en casi todas las casas. Lo vemos todos los días y casi no le prestamos atención. Y sin embargo, detrás de esa superficie brillante hay una historia que empezó hace miles de años, cuando un ser humano se inclinó sobre un lago tranquilo para descubrir una cara que nunca antes había visto. Piensa por un momento en un niño pequeño que ve un espejo por primera vez. Al principio mira con curiosidad. Sonríe. La otra persona también sonríe. Levanta una mano. El otro niño hace exactamente lo mismo. Poco a poco entiende algo increíble. Ese reflejo no es otra persona. Es él mismo. El espejo no crea quién eres, pero te ayuda a descubrirlo. También nos muestra el paso del tiempo, una nueva expresión, una arruga pequeña, un pelo blanco. Sin hacer ruido, el espejo nos enseña que la vida siempre está cambiando, día tras día. Hoy vivimos rodeados de reflejos. Llevamos uno en el bolsillo. Cada vez que la pantalla de un teléfono se apaga, ahí está nuestra cara otra vez.
Y aún así seguimos haciendo el mismo gesto que hizo ese primer ser humano frente al lago hace miles de años. Paramos unos segundos, miramos y buscamos reconocernos. La próxima vez que pases frente a un espejo, tal vez pase algo diferente. Quizás recuerdes el agua tranquila de un lago antiguo, las manos cansadas de un artesano puliendo una piedra negra, el brillo cálido del cobre en el antiguo Egipto, el secreto guardado durante generaciones en una isla de Venecia. Y recuerdes que hubo un tiempo no tan lejano en la historia de la humanidad en el que despertar sin conocer tu propia cara era completamente normal. Ese pequeño gesto que haces cada mañana, mirarte y reconocerte, tardó miles de años en ser posible. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, te invito a seguir explorando conmigo los objetos de todos los días que, casi sin darnos cuenta, cambiaron el rumbo de la humanidad. Porque, a veces, las historias más increíbles se esconden en las cosas más simples. Y la próxima ya está esperando para ser descubierta.